Parece que tengo... Hay eco. Sí. Hay Déjenme eco, ver. hermanos. Buenas ¿Se le noches, mis escucha? amados hermanos. Tengan todos y cada uno de ustedes Ahora sí. en esta hermosa noche. Sean todos bienvenidos a la plataforma de Varones en Acción. Con todo mi Amén. corazón, desde aquí, desde la ciudad de Guatemala, les mandamos un fuerte abrazo, deseando con todo nuestro corazón que la gracia del Señor y se derrame sobre cada uno de ustedes y sobre cada una de sus familias. En esta hermosa noche queremos juntamente con los que ya están agradecidos, agradecerle al Señor por un lunes más que Él nos permite de podernos conectar en esta plataforma y así podernos retroalimentar y claro que sí, darle toda la honra y darle toda la gloria a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así que en esta hermosa noche, mis amados hermanos, para mí es un gran honor poderlos saludar y poderles mandar un abrazo fuerte a todos, deseando que la presencia del Señor ahí donde está se derrame de una manera grande y poderosa. Así que en esta hermosa noche, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos y vamos a comenzar con nuestro programa que tenemos para esta hermosa noche. Y tenemos la oración inicial a cargo de nuestro hermano Arnulfo Cárdenas desde Colombia. Así que adelante, mi hermano Arnulfo Cárdenas. Mi hermano Arnulfo. Amén, hermanitos. Buenas noches, hermanitos, para todos. Oremos. Bueno, chao. Con total humildad, hermanitos, inclinemos nuestros rostros para orar al Padre. Padre Santo, Padre nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te agradecemos por permitirnos reunirnos en esta noche para alabarte, adorarte, exaltarte, Padre Santo. Te agradecemos por las bendiciones recibidas en este día, la salud, el vestuario, el trabajo, el alimento, la vida. Oh Dios, tantas gracias, tantas bendiciones te damos. Te imploramos que en esta noche todo lo que hagamos sea de tu agrado, Padre bendito. Ayúdanos, oh Dios, a ser obedientes, oh Dios, para siempre buscarte, para siempre buscar tu reino, amado Dios. Santo Dios, todas estas cosas te las decimos por los méritos de tu Santo Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanitos. Muchas gracias, mi hermano Arnulfo, por esta preciosa oración que ha hecho y sobre todo poner todo el programa y poner al expositor y a todos los que forman parte del programa, ponerlos en las manos de nuestro Dios. Vamos a continuar con nuestro programa entonces y será nuestro hermano Martín Turquis desde la ciudad de Guatemala, que tiene a cargo los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermano Martín Turquis. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Que la bendición de nuestro Dios sea siempre en nuestras vidas y siempre es un gran privilegio poder servir y honrar a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así que de esta manera y a la vez espero que sí se escuche mi hermano Rigo. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Entonces, amados hermanos, pues vamos a entonar un himno muy precioso, el número 74 en el himnario que usamos acá, mis amados hermanos, que lleva por título El nombre de Jesús. Es un hermoso canto, hermano, que nos motiva para la honra y gloria del Señor. Muy bien.
Cantemos todos juntos, amados hermanos, para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Adoro el nombre de Jesús. Jamás me faltará su amor y pone aparte mi dolor. El nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Tan puro el nombre de Jesús, que mi alma pudo quitar. Y grata paz a mi alma dar, el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Y dulce nombre de Jesús, por siempre quiero alabar. Y todos deben ensalzar el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Amén. Así es, amados hermanos. El nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, es tan maravilloso. Por lo tanto, pues debemos de ensalzar, debemos de engrandecer su santo y maravilloso nombre. Cantaré la maravilla. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darélo. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darélo. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darélo. Del río de su muerte
el Señor me guardará en su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré lo. Alabado sea su santo y glorioso nombre. Ahora tenemos esperanza por medio de él. Adoramos y glorificamos su nombre, amados hermanos. Y de esa manera, pues seguimos cantando, amados hermanos, preciosos cantos para la honra y gloria del Señor. Hay una alabanza, hermano, muy precioso. Yo sé que ustedes allá a la distancia, en sus congregaciones, lo entonan o lo cantan. Es el himno que lleva por título Dulce Comunión, Varones en Acción. Aunque bendito Dios, ¿verdad? Por algunas de las hermanas, ¿verdad? Que se conectan también, ¿verdad? Dulce comunión, dice el himno. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Ay, quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, él me guardará en los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Antes de que viniéramos a los pies de Cristo, estábamos en los brazos del engañador. Pero ahora estamos ya en los brazos del gran Maestro, el Señor de señores, Jesucristo mismo. Libres de los brazos del enemigo y gozamos de esa verdadera libertad en los brazos del Rey de Reyes y Señor de señores. Muy bien. Otro himno, Soy yo, soldado de Jesús. Precioso himno para la gloria de nuestro Dios. Es una alabanza, mi hermano, que edifica nuestro espíritu en el Señor. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción.
más allá, más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Gloria al Señor. Todos esperamos esa corona, la corona de la vida eterna. Así que en el nombre glorioso de Jesucristo, deleitémonos en cada alabanza. Creo que es el último himno, pero por cierto lo invito a que usted cante conmigo el siguiente canto. Dilo a Cristo. Yo no sé cómo está su estado espiritual, su estado emocional. Yo no sé cómo va su vida espiritual como varón de Dios, pero esta alabanza va a ser de mucha bendición. Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Mira a Cristo, cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, siga a Cristo, Él es tu amigo más fiel.
No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fe ya en Cristo, fe ya en Cristo. Te darán el cielo franca entrada, fe ya en Cristo el Señor. Fe ya en Cristo, fe ya en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Amén. Queridos hermanos en Cristo, en el nombre de Jesús, que Dios nos bendiga con estas alabanzas. Mi estimado hermano Rigoberto, muchas gracias por concederme de este bello tiempo, esperando que se haya escuchado, porque el internet está muy lento, ¿verdad? Pero confiando en Dios que se haya escuchado bien para la gloria de Dios y para nuestra edificación. Maltiosh, Maltiosh. Ot kbirla huachalal. Bendito Dios, mi hermano Pedro Batres. Tremendo el hermano. Excelente, hermano Martín. Gracias por esas preciosas alabanzas, hermano, que nos permite poderlas entonar y poderlas dirigir al gran Rey, amado hermano. Amén. Es una bendición poder de nosotros aquí en la tierra poder alabar el nombre de nuestro Dios realmente. Muchas gracias, Amén. hermano Martín. Vamos Gloria a Dios, mi hermano. a dejarle el tiempo a nuestro hermano Freddy Leonel Peraza desde Honduras. Nuestro hermano nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Así que adelante, mi hermano Freddy, en esta noche. Bien, muchas gracias hermanos y bendiciones a todos. Gracias por darme la oportunidad de presentar a nuestro hermano predicador de esta oportunidad, quien es nuestro hermano Manuel Herrera. Manuel Herrera, hondureño, casado con Silveria Escobar, padre de 3 hijos, Lismari Herrera, 14 años, Liliana Herrera, 9 años, y Manuel Herrera, 9 meses. El hermano es predicador desde el 2017 en Chiquimula, Guatemala. El hermano fue bautizado el 2007 y tiene 35 años de vida por la gracia de Dios. Y que esa es la presentación de nuestro hermano, a quien conozco también personalmente. Y me alegra, ¿verdad?, que hoy nos esté compartiendo esa palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, mi hermano Freddy, por excelente presentación que nos ha hecho en esta hermosa noche. Muchas gracias. Nuestro hermano Freddy nos ha presentado al expositor en esta hermosa noche y será nuestro hermano Darwin Melgar desde El Salvador, quien estará orando por el expositor y por la palabra en esta hermosa noche. Adelante, mi hermano Darwin. Amén, amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, por esta hermosa reunión que has permitido, Señor, a cada varón de diferente lugar estar conectados a través de este medio. Así, bendito Dios, que sea la asistencia de tu Espíritu con el mensaje y el mensajero de esta hora. Bendice el oído receptor de cada uno para así atesorar tu palabra en nuestros corazones y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, la labor, la actividad de cada uno espiritualmente, y así, Padre, tu reino sea engrandecido en todos los países del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Muchas gracias, mi hermano Darwin, por esta preciosa oración. Entonces, ya después de habernos presentado al expositor y de haber orado, entonces le dejamos el tiempo a nuestro hermano Manuel Herrera desde Guatemala con el tema El rico necio. Ese es el tema que el hermano nos va a exponer en esta hermosa noche.
Adelante, mi hermano Manuel. Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto, qué placer el tener esta oportunidad en esta noche de estar acá reunidos y poder tener también este privilegio de poder compartir la palabra del Señor, podernos edificar juntos a través de la palabra del Señor. Vamos a estar meditando, hermanos, en la palabra del Señor, y el propósito de esta meditación en esta noche es poder recordar, diríamos, porque es algo que nosotros ya sabemos, pero recordar la bendición que esta vida que nosotros tenemos, la vida que nosotros llevamos, la vida que Dios nos ha dado, los años que Dios nos ha dado hasta el momento, los años que están preparados por Dios en su voluntad y en su misericordia por darnos. Esa vida que Dios nos ha regalado está sobre todo, ¿verdad? Sobre todas las cosas, porque es un regalo precioso que Dios nos da. Y claramente nosotros entendemos, como la palabra nos enseña, que si vivimos es para el Señor, dice la Escritura en Romanos, que nosotros vivimos. Y también como la palabra nos enseña, y es así para nosotros, porque la palabra nos dice que Él es, dice la Escritura, quien nos da a nosotros y a todos, y qué bueno que todos lo entendieran así también, a todos, dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 17, dice que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces, el propósito en esta noche es recordar nosotros que la vida que nosotros tenemos, que Dios nos ha regalado, es un regalo precioso de Dios, que la vivimos para Él porque entendemos que Él nos ha dado, ¿verdad? La vida. Él nos da el aliento, Él nos da todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros necesitamos y vivimos para Él, y eso vamos a recordarlo en esta noche. Pero también recordar que nunca vamos a estar mejor, nunca vamos a estar mejor que como estamos. Nuestra vida entregada en las manos de Dios. Nunca una vida está mejor que cuando ha sido entregada en las manos de Dios. Y eso lo vamos a recordar también en esta noche, es el propósito de esta meditación. Entender esa vida como este regalo que Dios nos ha dado y que es una bendición vivir para Él porque Él nos da la vida. Y entender también, recordar de que nunca vamos a estar mejor que como estamos, ¿verdad? Sirviendo, adorando, glorificando con nuestra vida, a nuestro Padre Celestial. Y para ello, hermanos, vamos a estar nosotros revisando en el Evangelio de Lucas, leyendo en el capítulo 12, en los versos 13 al 21. Vamos a estar viendo nosotros en la palabra del Señor, en estos pasajes, esta porción de la Escritura que nos enseña de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 13. Dice que uno de los que estaban ahí le dijo a Jesús, estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Uno de los que estaban ahí le dijo a Jesús, Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que nos dejó o que me dejó nuestro padre. Acá entendemos que había un personaje ahí escuchando las palabras de Jesús y que este estaba en conflicto con un hermano, con un su hermano, porque no sabemos hace cuánto tiempo había muerto, dice el pasaje, el padre de estos hermanos. Y esa repartición, como normalmente sucede de lo que dejó el padre de la herencia, no se había dado, o al menos dice, no he recibido lo que mi padre dejó. Y entonces le pide a Jesús el favor de que intervenga, de que le ayude en la situación, en ese problema que según pues él está viviendo, está teniendo.
y pide a Jesús esa intervención. Pero Jesús nos enseña la palabra que le responde que él, le dice en el verso 14 Jesús, a mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. ¿Verdad? Claramente Jesús le dice que a él no le corresponde, ¿verdad?, hacer eso. Él podría buscar otra manera. Quizás habían un lugar indicado al que él podía ir con un juez. Y entonces le dice Jesús, a mí no me corresponde eso. Pero Jesús iba a ocupar, o va Jesús a tomar esta oportunidad, lo que está pasando, esta situación de estos dos hermanos, para dar una enseñanza, para dar una lección, para dar un consejo, para dar una palabra de bendición a los que estaban ahí presentes. Y para nosotros también en esta noche, ¿verdad? Recordar esto que Jesús enseña, ocupando esta ocasión, ¿verdad? De la parábola que Jesús va a contarnos, la ocasión de esa parábola, entonces la da el problema que estos dos hermanos o este hermano tenía con su otro hermano por esta herencia. Y Jesús va a decir entonces en el verso 15, dice que luego miró Jesús a los que estaban ahí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueño de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. ¿Verdad? Fueron las palabras de Jesús a los presentes, a los que estaban ahí, tomando la oportunidad de lo que había pasado, de lo que estaba pasando con estos dos hermanos. Entonces, él le pide esa ayuda a Jesús para que le resuelva ese problema. Jesús le dice que él no le corresponde, ¿verdad?, hacer eso. Y imagínense, esto nos recuerda, por ejemplo, me recuerda a mí la parábola del hijo pródigo. Quizás este está un poquito ahí desesperado por recibir la herencia y bueno, no sabemos nosotros qué tenía pensado él hacer con ella. Quizás lo mismo que había hecho el hijo pródigo, malgastarla, viviendo como lo hizo el hijo pródigo perdidamente. Pero Jesús va a utilizar esta ocasión, entonces veíamos nosotros para poder enseñar esta verdad que nosotros queremos recordar en esta noche para bendición de cada una de nuestras vidas. Dice entonces Jesús que no vivan siempre con el deseo de tener más y más, porque no por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y entonces nosotros entendemos claramente que la felicidad y el ser felices y el tener, ¿verdad?, una vida de bendición no consiste en la abundancia como lo dice la Reina Valera de los bienes que la persona, ¿verdad?, posee, sino cómo vive, ¿verdad?, su vida, cómo administra, diríamos nosotros, aquellas cosas que Dios le da, que Dios nos da, que Dios nos permite tener. Recordaba mientras meditaba en esta porción una historia que que contaba mi papá acerca de una conversación que él había tenido con una persona allá en el pueblo donde nosotros vivíamos, que tenía algunas posesiones. No le voy a decir que era millonario, pero sí el hombre tenía varias cosas. Y mi papá no tenía, digamos, la gran riqueza, pero sin embargo tenía él una familia, digamos, numerosa, mi papá, porque éramos 8 hermanos, ¿verdad? Nosotros. Y entonces esta persona que tenía bastante, ¿verdad?, dinero, cuando platicaba con él siempre dice que le recalcaba eso: Isidoro, vos, ¿por qué si no tenés dinero te pones a tener ese montón de hijos? ¿Verdad? Y entonces siempre lo regañaba. Cada vez que platicaban lo regañaba. ¿Por qué si no tenés dinero te pones a tener ese montón de hijos? Y entonces él lo hacía sentir, ¿verdad?, de esa manera, y quería que mi papá aceptara
que era, digamos, un irresponsable. ¿Verdad? Eso era lo que él buscaba, y que era un irresponsable y que no se ponía a pensar. Mira, yo le decía, tengo lo necesario, lo suficiente, pero solo tengo un hijo. ¿Qué vas a hacer vos? Le decía, si uno de tus hijos se te enferma de gravedad. ¿Qué vas a hacer? Se te va a morir, le decía. Y comenzaba a hacerlo, a regañarlo, ¿verdad? En aquella situación. Y mi papá le decía que no, que la vida de él, la vida de su familia estaba en las manos de Dios. Y que Dios era el proveedor, que Dios era el sustentador, y trataba de explicarle, ¿verdad? Mi papá algunas cosas a él, pero él no entendía, ¿verdad? Ese estilo de vida de mi papá, él no lo comprendía. Entonces, ¿por qué si no tenía, se ponía a tener, ¿verdad? Una familia, o tenía una familia numerosa? Entonces, él no entendía, ¿verdad? Ese estilo de vida que mi papá tenía. Y entonces, o cómo vivía, ¿verdad? Su vida, porque lo miraba también, hablaban también sobre cómo él entregaba, por ejemplo, varias horas de su día, de su tiempo para servir a Dios, para andar evangelizando, para andar predicando. Y entonces aquel no entendía cómo, teniendo tan grande responsabilidad de familia, aún así dedicaba tanto tiempo para, ¿verdad? Para el Señor, en vez de estar trabajando para hacer dinero y llevar más comida a la casa. Y entonces siempre que conversaban, platicaban acerca de eso. Y nosotros vemos que la actitud, por ejemplo, de este personaje que le estoy contando, que platicaba con mi papá, ¿verdad? Era que la clave, ¿verdad? Según él entonces de la vida era tener, ¿verdad? Dinero, porque el dinero le solucionaba, ¿verdad? Según él, cualquier situación que se pudiera, ¿verdad? Enfrentar a su vida. Entonces, y mi papá pensaba de una manera diferente, o vivía de una manera también diferente. Y Jesús nos enseña acá, en este versículo que estamos leyendo, que la vida, una vida larga, una vida feliz, una vida plena, una vida satisfecha, no depende de la cantidad de bienes que una persona pueda poseer, sino de algo más, ¿verdad? Algo más, y ese algo más es tener esa vida entregada a Dios, a su voluntad, a servirle, a poder de esa manera vivir para Dios, para hacer su voluntad. Y enseguida dice el verso 16 que Jesús puso de ejemplo, dice el verso 16 acá en la versión que estoy leyendo. Enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha, dice el pasaje. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo, dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis graneros viejos y mandaré a construir unos mucho más grandes. Ahí guardaré todo lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Dice el verso 20, pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Así les pasa, dice el verso 21, a todos los que amontonan las riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Así termina este ejemplo que puso Jesús para darnos, ¿verdad? Esta enseñanza. Cuando nosotros revisamos entonces este ejemplo que Jesús puso para darnos esta enseñanza, para recordarnos a nosotros cuál es el punto principal de la vida,
y dónde es que se encuentra la felicidad, la satisfacción, el gozo. Jesús puso este ejemplo y cuando revisamos este ejemplo nosotros nos damos cuenta de que este hombre al parecer se le presentó, dice entonces, un problema, ¿verdad? Él, porque había producido tanto, ¿verdad? Ese año que ya no tenía, dice, dónde guardar. Los graneros eran muy pequeños o al menos para lo que necesitaba él guardar ya no se daba abasto. Y pensando él entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hago? La idea que se le ocurrió, como ya leíamos nosotros, fue destruir los viejos graneros y edificarlos aún más grandes. Cuando nosotros, por ejemplo, revisamos ¿verdad? Estas palabras que él pensó, que él dijo, la solución que él halló, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos también hacer una lista, por ejemplo, ya nosotros, tomando en cuenta la manera, por ejemplo, como nosotros, la palabra de Dios nos manda, por ejemplo, a pensar. Y que esto es lo que nosotros debemos de reflexionar. Entonces, este hombre, por ejemplo, ¿qué pudo haber hecho? En vez de construir, por ejemplo, más grandes los graneros, podemos nosotros hacer una lista de qué otra solución pudo haber encontrado, por ejemplo, este hombre al problema que tiene, donde ya no podía, no se daba abasto a guardar todo lo que él tenía. La palabra del Señor, por ejemplo, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, en el verso 11. Dice así en el verso 11 de Deuteronomio, capítulo 15. En este mundo, dice el pasaje, en este mundo siempre habrá gente pobre. Por eso les ordeno que sean generosos con la gente pobre y necesitada del país. Eso estaba ahí escrito en la ley para los israelitas. Estaba, ¿verdad? Ese pasaje, ¿verdad? Ese mandamiento, esa ley ahí escrita, donde se nos enseña la palabra del Señor que siempre habrá gente, dice el versículo, necesitada. Siempre habrá gente pobre. Y yo les ordeno, dice el Señor, que sean generosos con la gente pobre y necesitada del país. Imagínese aquel hombre entonces que hubiera pensado, bueno, ¿qué hago? Porque ya no tengo dónde guardar. Pero que él hubiera pensado, bueno, pero yo creo que hay personas acá cerca de mí que pueden necesitar esto que a mí ahorita me está sobrando, que ya no tengo dónde guardarlo. Entonces podría haber sido una solución, por ejemplo, para él. Pudo haber pensado, por ejemplo, de esa manera. Voy a ayudar a cuantos puedan, ¿verdad? Porque puedo hacerlo, tengo cómo hacerlo. Usted puede ver ahí escrito el pasaje que leíamos, donde el Señor ordena y dice, les ordeno que sean generosos con la gente pobre y necesitada. Entonces él pudo haber pensado, digamos en el ejemplo que Jesús pone, ¿verdad? De esa manera, pero no pensó de esa manera. Como ya miramos, él pensó de manera con avaricia, ¿verdad? Con avaricia. También, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos nosotros otro pasaje en el libro de Hebreos, lo vamos a leer. En Hebreos capítulo 13, ¿verdad? Esto nos manda la palabra del Señor en su verso 16. Dice así,
13:16. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Vea, dice el pasaje. Entonces, si revisamos, decíamos nosotros, y queremos hacer una lista de lo que este hombre pudo haber hecho con otra solución, por ejemplo, que él pudo haber encontrado con la situación, por ejemplo, que se le dio. Entonces él no pensó, ¿verdad?, en ayudar absolutamente a nadie. Él solo pensó en sí mismo. Decíamos, pensó de una manera, pensó con avaricia, ¿verdad? Este hombre. Pensó solamente en él, ¿verdad? En él. Pero nosotros tenemos una manera diferente de pensar, ¿verdad? Una manera diferente de vivir, y es algo que nosotros no debemos, ¿verdad?, olvidar. Como lo estamos leyendo acá en Hebreos capítulo 13, en el versículo 16, no olvidarnos nunca, dice el pasaje, de hacer lo bueno y de compartir lo que Dios nos da con los que no tienen nada. Dice, esos son los sacrificios que agradan a Dios. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, es interesante ver qué otra solución pudo haber encontrado este hombre al problema que tenía. Entonces, él pudo haber pensado de manera diferente, pero pensó, decíamos, con avaricia. Pensó con avaricia. Y nosotros debemos de recordar, decíamos entonces, cuando Dios, ¿verdad?, nos bendice, de lo que Dios nos ha bendecido. Entonces, no olvidemos, como dice el pasaje, siempre de hacer el bien, de hacer el bien. Y dice el pasaje de compartir, de compartir. Entonces, no debemos nosotros olvidar. Dice primera carta de Timoteo, vamos a leerlo también. Primera carta de Timoteo en su capítulo 6. En su verso 17 y su verso 18. Dice el verso 17, adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar la vida eterna. Entonces, esto nos recuerda también a las palabras de Jesús cuando nos manda y nos dice hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará seguramente, decía Jesús, nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces, con estos pasajes que hemos leído, nos damos cuenta que este hombre que actuó con avaricia, el ejemplo que Jesús pone, él pudo tener otras opciones. ¿Verdad? Pudo tener otras opciones. Él pudo, de alguna manera, decíamos, ayudar, ¿verdad?, a otras personas, pero él pensó solamente con, ¿verdad?, avaricia. Pensó con avaricia, habiendo otras opciones. ¿Verdad? Entonces, que la palabra del Señor nos recuerda a cada uno, ¿verdad?, de nosotros. Y esto es lo que la palabra nos manda a recordar a nosotros. Hay un pasaje en Mateo 25, no lo vamos a leer, es conocido por nosotros, donde Jesús, por ejemplo, enseña que cuando el Hijo del Hombre venga y los santos ángeles con él, menciona que dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel me visitaste, enfermo, vea, también me visitaste, en la cárcel vinieron a mí.
Y entonces van a preguntar, pero ¿y cuándo te vimos, Señor? ¿Verdad? En esa condición. Y la palabra enseña que él va a decir, por cuanto lo hicieron, ¿verdad? A estos pequeños, a mí lo hicieron. Entonces, es interesante entonces, hermanos, recordar, muy importante recordar que hemos sido, dice la palabra, creados nosotros para buenas obras. Y el Señor nos recuerda, ¿verdad? Ese punto muy importante, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Que podamos, con todo aquello, ¿verdad? Que Dios nos pueda bendecir, nunca caer en la trampa, diríamos nosotros, de la avaricia, como este ejemplo que Jesús puso de este hombre, que cuando se le presentó el problema que ya no podía guardar absolutamente nada de lo que tenía porque era demasiado, la solución que halló fue destruir lo que tenía para hacerlo más grande y poder así seguir guardando y guardando y guardando. Vea entonces, porque él tenía una pensada y era luego sentarse y disfrutar sin saber que su vida estaba a punto de terminar y que nada iba a poder disfrutar de todo aquello. Y que aparte de eso, perdería absolutamente todo porque en el cielo no tenía ningún tesoro. En el cielo no había hecho ningún tesoro y entonces otro solamente iba a disfrutar de todo lo que había guardado. Y luego vemos nosotros al seguir analizando este ejemplo que Jesús pone en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, donde estábamos. Entonces la palabra nos enseña a nosotros también que este hombre pensaba, decíamos, solo en él, ¿verdad? Había un egoísmo grande en este personaje. Él pensó solo en él, usó, por ejemplo, varias veces la palabra yo, mis, ¿verdad? Mis bienes, mis frutos, mis graneros, ¿verdad? Y solo mí y yo, ¿verdad? Entonces había bastante egoísmo, ¿verdad? En la vida de este hombre. Y contrastando, por ejemplo, la manera de hablar, de pensar de este personaje con otro personaje, por ejemplo, de las escrituras que vamos a ver a continuación, veamos nosotros la diferencia entre cómo piensa, cómo habla, vea cómo actúa una persona con egoísmo y cómo actúa una persona que reconoce que lo que tiene es porque así Dios lo quiere, es por la voluntad y la misericordia de Dios. Vamos a ver este ejemplo nosotros en el primer libro de Crónicas, si me acompaña usted ahí. Primer libro de Crónicas, vamos a leer en su capítulo 29. Vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: aprovechando que tenía al pueblo reunido, David bendijo a Dios con estas palabras: bendito seas, Dios de Israel, Dios de nuestros antepasados Jacob, bendito seas para siempre. Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo. Tú das las riquezas y el honor y tú dominas a todas tus criaturas. Tuyos son el poder, la fuerza y das grandeza y poder a todos. Por eso es que hoy, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo, en realidad te pertenecen a ti. Son tuyas. Tú nos diste todo y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Además, delante de ti, mi pueblo y yo somos como gente sin patria, que va de un lado a otro, como antes lo hicieron nuestros antepasados. Nuestra vida es como una sombra sobre la tierra, sin esperanza alguna. Sabemos que ninguno de nosotros merece reconocimiento por las ofrendas que hemos traído,
Yo sé, Dios mío, que tú te das cuenta de nuestras intenciones y que te gusta que seamos sinceros. Por eso me da una gran alegría saber que tu pueblo y yo te hemos presentado nuestras ofrendas de buena voluntad y con toda sinceridad. Entonces, mire qué interesante la manera como pensaba, ¿verdad? El rey David, cuando el pueblo está reunido después de que habían traído grandiosas, ¿verdad? Ofrenda, una riqueza inmensa para construir más adelante el templo que Salomón construiría. David dice, en realidad, lo que hemos traído, solamente lo que hemos hecho es devolverte de lo que tú nos habías dado anteriormente, porque todo es tuyo, ¿verdad? Nada, absolutamente nada es nuestro. Entonces, lo único que hemos hecho es regresarte lo que tú ya nos habías, de lo que tú ya nos habías dado. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos, decíamos cuando hacemos el bien, cuando, por ejemplo, dedicamos este tiempo para estar acá reunidos, estamos dedicando un tiempo que Dios nos da, ¿verdad? No es que no es nuestro, sino que que Dios nos da. Y toda buena acción, toda buena obra que nosotros podamos hacer, lo hacemos porque Dios, ¿verdad? Nos ha bendecido, Dios nos ha dado. Y cuando contrastamos esto con la manera de pensar, decíamos, de este hombre que leíamos en el ejemplo que Jesús puso en Lucas 12, lo que vemos en aquel es egoísmo, y lo que vemos, por ejemplo, en el salmista es dijo el salmista, una sinceridad, reconocer con humildad que lo que tenemos le pertenece, ¿verdad? A Dios, dice la palabra. Lo que tenemos le pertenece a Dios. Y como ya lo hemos aprendido, ¿verdad? En algunos estudios acá en la plataforma también, solo somos que administradores de lo que Dios, ¿verdad? Nos ha dado, ¿verdad? Entonces, y debemos hacerlo de buena manera. Y la mejor manera de hacerlo es como el salmista, por ejemplo, nos enseña acá, devolverle, ¿verdad? A Dios, como lo hacemos cuando ofrendamos, como lo hacemos cuando compartimos, cuando lo hacemos cuando ayudamos a alguien en necesidad, como Jesús lo dice en Mateo capítulo 25. ¿Verdad? Entonces, devolvemos a Dios de lo que Él, ¿verdad? Ya nos da. Y al seguir en el ejemplo que Jesús nos puso en Lucas capítulo 12, nos damos cuenta cómo terminó aquel hombre. Jesús dice que este hombre terminó como necio, ¿verdad? Así dice Jesús. Le dijo necio, en la versión que yo estoy leyendo decía tonto, hoy vienen a pedir, ¿verdad? Tu alma, hoy mueres. Así terminó, ¿verdad? Este hombre. Y cuando leemos nosotros en la palabra del Señor, por ejemplo, a una persona necia, por ejemplo, enseña la escritura en el Salmo capítulo 14, por ejemplo, que el necio dice, no hay Dios. Y a veces no lo dice ¿verdad? Con sus labios, pero a través de su manera de vivir, de sus acciones, entonces lo dice de esa manera. No hay Dios, porque vivimos muchas veces en el ser humano la vida como si Dios no existiera, como si no vamos a darle cuenta, como si no vamos a presentarnos delante de su presencia, como si no vamos a dar cuenta, por ejemplo, de cómo administramos lo que Dios nos da, ¿verdad? Nuestro tiempo y todas las bendiciones que Dios nos provee, cómo la administramos nosotros. Vamos a darle cuenta a Dios de todas nuestras acciones, de todos nuestros actos, de todo lo que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo, dice la escritura, sea bueno o sea malo. Vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, pero este hombre terminó su vida, decíamos, como una persona necia. Como una persona necia. La escritura nos enseña a nosotros, ya el salmista lo decía, que somos, decía el salmista, tu pueblo y yo, solamente dice, somos como gente sin patria, que va de un lado para otro, extranjeros. Y así lo dice el Nuevo Testamento también de nuestra vida, que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. En cualquier momento nuestra vida termina
Y debemos de cuidarnos, recordar siempre lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que estamos recordando en esta noche. Cuidarnos de no terminar, dice la palabra, como necios, como necios. ¿Verdad? Este hombre, su vida llegó a su final y terminó como una persona necia. Y nosotros debemos, como Jesús lo dice en Lucas capítulo 12, cuidarnos de ese estilo de vida. No debemos entonces, hermanos, no debemos olvidar lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos a ver nosotros acá en Lucas, vamos a seguir leyendo. Después de que Jesús termina este ejemplo, vamos a terminar acá nosotros. Dice la Escritura en el verso 22 y 23. Después que Jesús les dijo a sus discípulos, lo que ya leíamos, no se pasen la vida preocupados por lo que van a comer o beber o por la ropa que van a ponerse. La vida no consiste solo en comer, ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. Y ahí Jesús continúa diciendo unas palabras que nosotros conocemos muy bien, que son confiar en Dios, ¿verdad? En todo en nuestra vida, reconocer, decíamos, que Dios, ¿verdad? Es el todo para cada uno de nosotros, que vivimos para Él y que todo lo que recibimos de Él, entonces como el salmista lo decía, ¿verdad? Es suyo, que solo somos administradores, que no debemos olvidarnos de hacer, decía la Escritura en Hebreos, el bien. Entonces cuidarnos de la avaricia, cuidarnos del egoísmo para no acabar como necios, ¿verdad? Sino que cuando nuestra vida termine en esta tierra, porque somos extranjeros y peregrinos, podamos ya nosotros tener, como la palabra nos enseña, tesoros en el cielo. Y que nuestro corazón, como la Escritura dice, pueda también entonces vivir para Dios, estar allá. Porque nosotros no pensamos solo en lo material, en el mundo físico, en este mundo que se va a terminar, sino que tenemos nuestra mirada mucho más allá. Tenemos nuestra mirada en el galardón. Y entonces estamos trabajando y debemos de seguir trabajando para hacer tesoros en el cielo. Cuidémonos entonces, decíamos, de la avaricia, cuidémonos del egoísmo para no terminar como necios. Dios me les bendiga, hermanos. Les damos el tiempo a nuestro hermano Rigoberto. Muchas gracias, mi amado hermano Manuel, por esta clase, por esta enseñanza preciosa. Realmente esta enseñanza nos anima a no desenfocarnos, ¿verdad? A no desenfocarnos en esa gran misión en la cual el Señor nos ha dado. Y es que tenemos que ser realistas de que el enemigo ha sido muy astuto de poner todos estos afanes, de poner todas estas preocupaciones, especialmente en los siervos de Dios, para que ellos puedan desenfocarse de la misión que realmente Dios nos ha dado. Y realmente, hermano, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no desenfocarnos sabiendo que el que conoce todas nuestras necesidades es Dios. Y la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. El Señor sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Y realmente reconocer que el que nos provee de todas las cosas que necesitamos es nuestro Dios. Así que, hermano Manuel, yo agradezco mucho por esta preciosa enseñanza que nos ha dado. Realmente una enseñanza que nos anima a todos a reflexionar si estamos enfocados o estamos desenfocados realmente en lo que Dios nos ha pedido, en lo que el Señor nos ha enseñado. Así que muchas gracias, mi hermano Manuel. Vamos entonces a proseguir con el programa. Yo sé que hay preguntas y comentarios. Vamos a dejarle el tiempo
a nuestro hermano Henry Castellón desde Costa Rica. Nuestro hermano estará haciendo la oración por todos aquellos hermanos que en sus países ya es demasiado tarde. Y luego de que nuestro hermano Henry Castellón desde Costa Rica haga la oración, entrará nuestro hermano Tomás Parillo desde el Perú. Él estará moderando el tiempo de las preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Henry. Amén, gloria a Dios. Bien, como dice su palabra, ¿verdad? Ninguno puede servir a dos señores porque amará más al uno y menospreciará más al otro. Cada quien de nosotros, pues nos debemos de ver a quién estamos sirviendo más, si a este mundo o a Dios. Oremos. Soberano y eterno Padre que estás en el cielo y que estás en nuestras mentes, Señor. Agradecido, Señor, siempre, Señor, por tu palabra, por esa carta de amor que nos mandaste, Señor, desde los cielos, que fue escrita, Señor, por medio de tu inspiración, por hombres que usaste, Señor, hombres, Señor, que se sacrificaron por ella. Gracias por tu bendita palabra que nos enseña, que nos encamina, que nos guía, Señor, hacia la verdad y nos ayuda, Señor, a vivir en esta vida para que cuando Cristo venga, Señor, podamos, Señor, estar preparados, Señor, para vivir en la eternidad con Él, Señor. Gracias, Padre, por tus siervos que nos enseñan. Gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu, que nos guía, Señor, a estar reunidos, Señor, para aprender tu palabra. Te rogamos, Padre eterno, que nosotros somos humanos, Señor, todavía estamos en este cuerpo, que nos enseñe, Señor, a poner nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón allá, Señor, en las mansiones celestiales. Poner, como dice tu palabra, nuestros ojos allá arriba, Señor. Ponerlos en Cristo Jesús y no en las cosas de este mundo. Padre eterno, ayúdanos a no afanarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no poner nuestra esperanza en las riquezas de este mundo que son inciertas, Señor. Que hoy las tenemos y mañana no las tenemos, Señor. Padre eterno, y aquellos, Señor, que tenemos un trabajo, Señor, y te rogamos, Padre, como decía el apóstol Pablo, que teniendo abrigo y sustento estemos contentos, Señor, y podamos compartir con los demás, Señor. Gracias, Padre, que estas palabras, esta enseñanza que han sido dadas hoy en esta noche, puedan hacer eco, Señor, en nuestra mente, que no entre un oído y salga por otro, Señor, sino que podamos ponerla en práctica, que podamos ser hacedores y no solamente oidores, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces ponemos, Señor, perdemos, como dicen, el norte, Señor, perdemos nuestra dirección, Señor, en este mundo y nos desviamos, Padre eterno. Perdónanos, Señor. Padre eterno, hemos rogado y gracias damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos y damos gracias. Amén. Muchas gracias, mi hermano Henry, por esta preciosa oración. Y vamos entonces a proceder a dejarle el tiempo a nuestro hermano Tomás Parillo desde el Perú. Nuestro hermano estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Tomás. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Dios nos bendiga a todos. Gracias por la oportunidad que me da, hermano, para poder llevar este tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, esperaré inmediatamente las manitos y voy a indicar también el tiempo de 2 minutos, como se estila siempre para comentar, hacer preguntas y también respuestas a las preguntas. Así que quiero ver las manitos, a ver dónde están las manitos. ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién dice yo? Primero, creo que un tema bastante importante, ¿no? Ya hay uno que está levantando la mano. Creo que es un tema sumamente importante de cuanto a este personaje bíblico, ¿no? Del rico necio, y creo que mucha gente, pues, ¿no? Vive así, confiando en la riqueza. Mucha gente, pues, se convierte muy materialista. Entonces, incluso conozco jóvenes, ¿no? Que han estado en la iglesia, pues, ¿no? En un momento, pues, ¿no? Cuando no estaban, digamos, eh, no estaban prosperando necesariamente, sino que tenían su trabajo, pero cuando ya prosperaron, pues se olvidaron de la cosa de Dios, incluso abandonaron.
Muy bien, entonces ya tenemos ya 2 manitas levantadas, entonces empezamos con nuestro hermano Marvin Maradiaga desde Honduras. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, hermano Tomás Parillo. Gracias por la oportunidad de participar. Y a mi hermano Manuelito, muchas gracias. Dios me lo bendiga por ese tema tan importante que nos ha impartido en esta noche. Necio, rico, rico, necio. La verdad que el ser humano por naturaleza es necio. Y estamos viviendo en un mundo lleno de materialismo, donde puede más el materialismo, puede más lo económico, el dinero, que el amor de Cristo. Muchos no quieren saber nada de Cristo porque están más entusiasmados en lo material. Y estamos viviendo un tiempo tan real dentro de la iglesia de Cristo, amados hermanos, que a veces damos más tiempo a lo material que a la adoración a Dios. Porque fácilmente retirarnos 1, 2, 3 domingos, por irnos a trabajar, que poder adorar a Dios. Cuando hemos tenido una semana completa de poder hacer nuestros quehaceres e ir a agradecerle a Dios un primer día de la semana. Pero a veces lo mismo material nos aleja. Entonces nos convertimos también en unos necios. ¿Por qué? Porque queremos más la riqueza del mundo que la riqueza que el Señor nos ofrece a través de su palabra. Y lamentablemente, pues muchos no quieren crecer en el conocimiento porque la riqueza la está absorbiendo. Y muchos creen que solo decir soy cristiano, me bauticé tal fecha, ya tengo la salvación. Ojo, la salvación puede perderse. La salvación puede perderse si nosotros nos enfocamos más en los quehaceres de la vida y en lo que el Señor nos está ofreciendo, que es la riqueza celestial. Él dijo, voy pues a preparar morada, una casa grande, una mansión, para donde yo esté, vosotros también esté. Así es que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, esas vendrán. Pero primeramente dice, es el reino. Ahí es lo que queremos. Dios me lo bendiga, amado hermano, y gracias, Manuelito, por el tema. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Es un buen aporte, entonces, a este tema que hemos escuchado esta noche. Ok, seguidamente, entonces, tenemos a nuestro hermano José Corea. Adelante, hermano José Corea, con su comentario o pregunta. Gracias, hermano Tomás Parrillo. Un abrazo a la distancia. Amén, amén, hermano. Es precioso vernos de nuevo. Bendiciones, mis amados hermanos, y gracias por el espacio. Realmente es un tema, pues felicito al hermano y paisano Manuelito. Se preparó bien y realmente es un tema muy actualizado, mis amados hermanos. Si nosotros vemos en la actualidad, hay mucha, en las otras denominaciones ya es negocio. Palabra de Dios. Está incluyendo la música mundana con la adoración que debe de ser. La palabra de Dios es de gracia recibiste, de gracia dad. Y realmente, mis amados hermanos, aquí es donde entra el necio. Somos cristianos, pero entramos a la necedad. E inclusive en la iglesia de Cristo, en la historia, aquí en Honduras se han visto, no sé en otros lugares, pero aquí se han visto muchos hermanos que andan buscando la fama, andan buscando ser protagonistas, andan con su ambición de tener sus bienes y se enfocan en su visión materialistas. Su enfoque dinero, su enfoque totalmente equivocado. Y de pronto somos cartas leídas y realmente dejamos mucho que desear cuando caemos en este tipo de situaciones. No nos acordamos que debemos de predicar con las sandalias de Cristo Jesús. Jesús predicó y no, ¿cuál salario? No era amor, era piedad, era compasión, era fidelidad, milagros, etcétera. Entonces, la visión que tiene en esta cuestión de la avaricia, pues es poder, es ser popular, es ser famoso. Y bueno, no nos damos cuenta que la muerte nos separa de los bienes que Dios nos da. Somos solamente administradores de lo que Dios nos da. Y realmente pues debemos nosotros siempre estar humildes, vivir esa palabra en el púlpito y fuera de ella y en cualquier lugar que estemos. Porque hay momentos, mis amados hermanos, que sí realmente nosotros tenemos necesidades, pero Dios provee.
tenemos esa fe que Dios provee. Y por eso a veces cuando flaqueamos de la fe y no creemos que Dios provee, caemos y nos retiramos inclusive de la palabra de Dios. Predicadores de la Iglesia de Cristo se han retirado por otros asuntos materiales, otros asuntos que nada que ver con el crecimiento espiritual. Entonces, mis amados hermanos, nosotros podemos siempre ser humildes, como dice la palabra, hablar donde habla la Biblia y callar donde calla la Biblia. Gracias, mis amados hermanos, y que Dios me les bendiga. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Ya 3 minutos. Bueno, agradezco su comentario, hermano, que es importante siempre valorar todo lo que se comenta aquí porque nos edifica y aprendemos más. Muy bien, seguidamente tenemos aquí entonces nuestro hermano Mario Méndez, que tiene su participación. Adelante, mi hermano Mario Méndez. Gracias, hermano. Buenas noches a todos. Solo quisiera comentar yo la ironía de la vida, que el hombre ambicioso amontona riqueza y otro la disfruta. Gracias, hermano. Ok, hermano. Esa estuvo buena. Excelente. ¿Tiene algún comentario, hermano, sobre los comentarios que ha hecho, hermano? Sí, sí, hermano, muy buenos, ¿verdad? Aportes de los hermanos a enriquecer pues la meditación que hemos tenido. Y sí, recordar, por ejemplo, que también, como el hermano lo mencionaba, varios grandes predicadores en la historia, por ejemplo, de la iglesia, no la historia antigua, sino moderna, personas que hemos conocido han fracasado por estas cuestiones de la avaricia, de la ambición al dinero, ¿verdad? Y entonces debemos, como decíamos, estar alertas de no terminar como, ¿verdad? Como necios, como decía la palabra del Señor. Y la iglesia misma también muchas veces, porque hay veces que la iglesia se olvida ¿qué decimos? Del poder ayudar, ¿verdad? Los que tienen necesidad. Y se enfoca más la iglesia muchas veces en qué, no, en gastar, digamos, el dinero de la iglesia, de las ofrendas, solamente en cosas que no, diríamos que no van enfocadas en la misión de la verdad de la iglesia en sí, que es poder expandir el reino, ¿verdad? Ayudar al necesitado, si no se gasta muchas veces el dinero de la ofrenda en cosas que no van de acuerdo a la voluntad ¿verdad? De Dios. Entonces, que el liderazgo también, como líderes, tenemos que tener también verdad, ese cuidado. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Creo que es importante valorar aquí, ¿no? Entonces, si alguien más quisiera comentar, levanten su manito virtual o su mano física, ¿no? Pero levanten la mano así, ¿ya? Y para que pueda participar. Nuestro hermano Muy Martín. bien, entonces sí, ya lo visualicé, pues, hermano. Sí, nuestro hermano Martín Turquis, entonces está levantando la mano. Adelante, mi hermano, con su participación. Muchas gracias, mi hermano Tomás, por concederme de este gran privilegio de poder comentar. Uno, agradecerle a nuestro amado hermano Manuel por esta hermosa lección de la palabra de Dios. Sin duda alguna es un mensaje que nos pone que pensar y de esa manera empezar a analizar y decir, bueno, hay que ser hacedores de ella, ¿verdad? Como dice Santiago, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿verdad? Entonces, gracias a esta palabra. Por cierto, pues yo me he dado cuenta, mis hermanos, en estas áreas donde el Señor me ha concedido el privilegio de llevar la palabra. A Dios gracias, he contemplado la vida de muchos hermanos en uno de los puntos que nuestro amado hermano expositor en esta noche mencionaba, de la generosidad con los hermanos que padecen de necesidad, con los hermanos que de verdad están teniendo o están pasando una situación de necesidad. Gracias a Dios y a muchos hermanos que han sido bendecidos de parte de Dios materialmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Le brindan el apoyo al que necesita dentro del pueblo del Señor.
pero lamentablemente muchos, como decía nuestro amado hermano, pues no es porque uno desee los bienes del otro, no, pero sí caen en esa actitud, como dice Lucas, ¿verdad? En la vida del necio, ¿verdad? Que acumula y acumula y acumula bienes, pero no brinda para el apoyo del Señor. Y yo me he dado cuenta de que muchos hermanos también han aprendido de la iglesia de Filipos. Y me encanta este versículo, ¿verdad? Porque Pablo dice, ninguna iglesia participó conmigo en mi tribulación en razón de dar y recibir, ni solo ustedes, oh filipenses. Imagínense, o sea, se entiende perfectamente de que hay congregaciones, sí, se puede aplicar esta palabra, ¿verdad? De que sí, son bendecidos, pero muchas veces no practican la generosidad y el punto es de que lamentablemente los expositores a veces les da miedo tocar ese tema porque si yo predico esto, tengo que dar, ¿verdad? Entonces, y el Señor es con ese propósito por la cual da los bienes, ¿verdad? Como dice Pablo, en todo he sido enseñado. Uno y dos, ¿qué dice él? Con el mayor placer me gastaré a mí mismo y también de lo mío. O sea, Pablo fue un gran hombre, generoso. No esperó hasta que tenga abundancia, sino que, con lo que tenía fue generoso. Entonces, es un tema que hay que hacerlo saber, predicarlo para que la hermandad viva como vivió la iglesia primitiva, ¿verdad? Con la generosidad se apoyaron unos a otros. Eso es todo, mis hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano, por su participación. Y siempre es importante valorar lo que se dice en esta, eh, en esta noche. Todo comentario nos ayuda a reforzar nuestro conocimiento. Y mientras levantan la mano, quisiera decir también, ¿no? Que de repente a modo de pregunta, ¿no? Sobre, ¿será malo, pues, ¿no? Prosperar, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos las predicaciones, bueno, hay que buscar primeramente el reino de Dios y creo que la necesidad de aprender o entender es que, ¿no? Será malo prosperar, ¿no? Porque muchos hermanos prosperan pero tampoco no hacen servicio, pues, ¿no? Conozco, por ejemplo, no son hermanos de la iglesia, sino también hay, aquí en mi país, ¿no? Hay pequeños empresarios, ¿no? Que hacen un emprendimiento, generalmente tienen negocio, algunos de restaurantes, entonces ellos promocionan bastante, pero a modo probablemente de su generosidad, pues, ¿no? Van por la calle, pues, ¿no? A llevar, digamos, un paquete de menú, decimos menú, cuando tiene que llevar, digamos, un plato de comida con su refresco, y pues regalan, ¿no? Al que está vendiendo, por ejemplo, caramelo, al que está vendiendo unas galletas, al que está vendiendo agua en la calle, o al que está, cualquier cosa que está vendiendo en la calle, entonces muchas veces la gente que vive en la calle o trabaja en la calle, pues a veces no tiene tiempo para almorzar o que no necesariamente gana lo suficiente como para o almorzar, ¿no? Un buen almuerzo. Entonces, alguien va y le regala, pues, ¿no? De forma gratuita, pues, entonces, eso es bueno, pues, ¿no? Y creo que hay pequeños empresarios, ¿no? Que generan de esa manera y prosperan de esa manera, porque se promocionan, por una parte se promocionan, hacen un marketing, pero sobre todo, ¿no? Creo que la parte más importante es que comparten su prosperidad con otras personas. Y creo que si nosotros los cristianos, ¿no? Prosperamos, ¿no? Ya sea en un negocio, ya sea teniendo un buen empleo, ganamos un buen salario, creo que es importante, ¿no? Compartir, ¿no? Esa riqueza, pues, ¿no? Esa riqueza que hemos generado, compartir, ¿no? Obviamente satisfaciendo la necesidad de nuestro hogar, nuestra familia, que ellos tengan, pues, que comer, vestirse, tengan un lugar donde vivir, pues, ¿no? Lo necesario, lo básico y como decía uno de los proverbios, pues, ¿no? O salmos, ¿no? Manténme, o sea, decía, pues, ¿no? Que pedía a Dios, ¿no? Que no le prospere, que no sea que prosperando niegue a Dios, ¿no? Y que tampoco le mantenga en pobreza, pues, no sea que, pues, estando en pobreza pueda robar. Entonces, creo que esas peticiones son muy buenas, importantes, que pedimos a Dios, ¿no? Que nos prospere, pero que tengamos un corazón abierto, pues, ¿no? Así que Dios nos mantiene con lo esencial, lo necesario, pero será malo, ¿no? Realmente prosperar o verse millonario como cristiano, ¿no? Sería una pregunta importante. Y bueno, como
algunos ya lo han dicho, hermano, también que en el momento, por ejemplo, de la bendición, ¿verdad? Lo que siempre va a reflejar es el tipo de corazón que la persona, ¿verdad?, tenga. ¿Verdad? Entonces, hay quienes como decían algunos, por ejemplo, que cuando tienen poco, ¿verdad? Entonces son buenas personas, dice, pero ya cuando tienen mucho, entonces ya cambian, ¿verdad? Totalmente su manera de ser. Y entonces dice, no, no es que cambió, solamente refleja lo que es, lo que había o cómo es realmente ¿verdad? Su corazón. Y la otra, por ejemplo, en esto que quería comentar, de acuerdo a lo que usted mencionaba, hermano Tomás, ¿verdad? Es que también, ¿verdad? Es importante recordar la intención, ¿verdad? Por la cual también ayudamos. ¿Verdad? Entonces eso sería también así como aquellos, ¿verdad? Que oraban y Jesús dice, pero oran solamente para ser visto por ¿verdad? Por los hombres. Entonces, de igual manera, hay, por ejemplo, ahí en redes sociales se mira a veces a varias personas, a algunas personas que ayudan y como usted decía, con buena intención, de buen corazón, pero otros que claramente se ve que ayudan, pero solo para hacer el video, para tomar ¿verdad? La foto y de esa manera hacerse publicidad y ser vistos, ¿no? Entonces, cuenta también esto, el por qué lo hago, ¿verdad? El para qué lo hago. Y entonces el cristiano lo hace como lo decía el salmista, porque es de Dios, porque lo que tengo es de Dios y Dios me pide que yo pueda, ¿verdad?, compartir. Y porque esta es la voluntad, ¿verdad?, de Dios y no lo hago para ser reconocido, para ser visto, sino lo hago para poder de esa manera bendecir y ser de bendición porque Dios me ha bendecido. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias, hermano. Creo que ahí cumplimos también la ley de Cristo, pues, ¿no? O sea, Amén. que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, pues, ¿no? Así Amén. es. Muy bien, entonces seguimos con preguntas y respuestas, algunos minutos más. Tenemos a nuestro hermano Mario Vivas López. Adelante, hermano, con su participación. Amén, hermano. Pues solo quería comentar un poquito acerca de la clase, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo que él no había rehusado en dar el consejo, ¿verdad? A todos. Y me parece interesante lo que habla Romanos capítulo 15, versículo 27, que hubieron los hermanos de Acaya, les pareció bien en dar un donativo a los santos que estaban en Jerusalén, porque ellos hicieron conciencia de que habían recibido lo espiritual de parte de ellos y que en reciprocidad ellos tenían que dar lo material como fueron enseñados, ¿verdad? Creo que aquí lo importante de nosotros los predicadores es que no debemos dejar de dar el consejo a la iglesia, de enseñarle todo el consejo de Dios, y a medida de que se le enseña a la iglesia a dar, pues va a haber una buena educación en dar de las bendiciones que Dios nos da. Son hermosos consejos que hay en la Biblia y que uno viene aprendiendo cada día, ¿verdad? Que la palabra de Dios, el consejo de Dios son las mayores bendiciones y lo material ya va quedando en segundo plano, pero es tan necesario porque de esa manera estamos dando algo en respuesta de las enseñanzas que hemos recibido del consejo de Dios. No más eso, hermano. Bendiciones, buenas noches. Muchas gracias, hermano, por su participación. Agradecemos a Dios, ¿no?, por los comentarios de esta noche, y quisiera permitir un comentario más para ir terminando esta noche con esta parte de esta reunión a través de Zoom. ¿Alguien más quisiera comentar? A ver, si no hay nadie más, entonces cerramos, concluimos, hermano. Hermano Rigoberto, muchas gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias, hermanos, bendiciones. El hermano Freddy Puluk quería hablar, hermano. Así es, hermano.
Adelante, entonces, hermano Freddy. Y hermanos, buenas noches. Que Dios les bendiga a todos los que están conectados en esta noche. Y agradezco al hermano Manuel Herrera por este hermoso mensaje. Pero no voy a comentar, sino que quiero ver si, si me contestan a unas preguntas. Entonces, mi pregunta es, fíjese hermano, que yo he visto que hay hermanos que migran para los Estados Unidos infringiendo las leyes, pues se van de mojados, como dicen, por la ambición a tener una casa, un carro y bueno, muchos bienes. Pero ahora mi pregunta es, y quisiera que el hermano Manuel me, me ayudara en este aspecto. Es bueno que siendo como cristianos infringamos la ley, las leyes terrenales, nos vamos de mojados para los Estados Unidos y, y, y luego nosotros como líderes oramos para que les vaya bien. Es bueno, es bueno que los hermanos se vayan para allá y que estén ya en los Estados Unidos y también mandar una ofrenda para la iglesia y que se vayan para allá. El consejo es, el consejo es que lo dé el hermano. Si se puede o no se puede hacer esta clase de, de ir a los Estados Unidos así de mojado y vivir allá, pues, y para mí es una ambición. Yo quisiera que usted me aclarara o me aclarara el hermano Manuelito, que es el que está dando la clase. Por favor, hermanos, buenas noches solamente. Gracias, hermano. Sí, mire que es bastante delicado, hermano, ese asunto, pero fíjese que lo hemos platicado con algunos hermanos también ese punto, porque yo creo que en todas las congregaciones pasa y más últimamente, en los últimos años, como que, como decía el hermano, como que se ha vuelto como algo como de moda, ¿verdad? Así de que bastante, ¿verdad? Migración. Nosotros hemos tenido, ¿verdad? Casos de eso, ¿verdad? Entonces yo creo que en todas las iglesias, acá, ¿verdad? En Centroamérica y Suramérica, ¿verdad? También y se da este caso y hay casos, hermanos, digamos, donde uno lo analiza de una manera en este sentido. Por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, jóvenes que se preparan incluso acá en colegios bíblicos para servir a Dios, ¿verdad? Y que al momento, por ejemplo, ya de graduarse, que ya están graduados, que pueden la capacidad de servir a Dios, lo que hacen, como decía el hermano, pues es irse más bien para Estados Unidos y enfrascarse allá solo en lo material y entonces ahí uno dice, bueno, es lamentable, ¿verdad? Esa situación, ¿verdad? Entonces, y hay otros casos, hermanos, que son casos diferentes, ¿verdad? Porque hay personas, por ejemplo, que les toca migrar por situaciones, por ejemplo, diferentes, no como decía usted, por ambición, sino porque hay otros casos, por ejemplo, más complicados, por ejemplo, en nuestros países, la inseguridad, ¿verdad? Entonces, hay personas, por ejemplo, que les toca irse porque tienen que irse, ¿verdad? Porque están amenazados. Yo conozco casos, por ejemplo, de hermanos que tenían su negocito acá y ya no pudieron continuar con su negocio porque imagínense las extorsiones y los amenazan y les toca salir huyendo, ¿verdad? Entonces, porque su vida está en peligro, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, como predicador, no, ¿qué le aconsejo, va? Entonces, como ya usted decía, pues lo que hacemos es orar y que Dios, y que le vaya bien y que Dios lo guarde, ¿verdad? Y yo lo he hecho, ¿verdad? Entonces, hay esos casos, ¿verdad? Y sin embargo, hay otros que uno se da cuenta, por ejemplo, como ya usted decía, que se van solamente por la ambición, como ya el hermano lo decía claramente, ¿verdad? Aún cuando
cuando se olvidan pues del llamado incluso que tienen de parte de Dios para sus vidas. Entonces ahí en esos casos ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad? Es lamentable y en otros casos, pues que le digo yo que no podemos generalizar todos los casos de los hermanos que se van para allá, pero hay otros casos que sí, digamos, que son por causas, digamos, que yo sí hasta le pido a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, que los lleve con bien, que los guarde y que lleguen, ¿verdad? Y que Dios, pues, los bendiga, ¿verdad? Donde ellos vayan. Entonces, eso podría yo decirle, hermano, hay casos como le mencionaba, que sí es lamentable, que se van y que lo hacen por ambición, olvidándose incluso al llegar allá de Dios, ¿verdad? Y hay otros casos que de otros hermanos que sí les toca irse porque, porque tienen que ir, ¿verdad? Y que Gracias, no tienen otra alternativa. gracias, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano, por la respuesta. Creo que es bastante complicado eso, pues, ¿no? Entonces, Sí. creo que la oración no debe faltar siempre, ¿no? Por la integridad de las personas, ¿no? O sea, independiente, ¿no? De, pues, las razones por qué se van a veces, ¿no? Por ambición o como la situación, como usted menciona, pues, situaciones de emergencia a veces, ¿no? Entonces, y hay que tener en cuenta, ¿no? Pero, de hecho, obviamente van a dar cuenta a Dios de lo que hagan, pues, ¿no? Con su vida, y si hay ambiciones personales, ¿no? Y no por buscar las cosas primeramente del reino de Dios y su justicia. Bueno, creo que había levantado la mano el hermano Arnoldo. Hermano Arnoldo, quisiera participar. Muchas gracias, mis hermanitos. Gracias por la invitación. Estamos aquí desde Venezuela. Bueno, llegué un poquito tarde para la conexión, pero sí logré ver que el hermanito se desarrolló muy bien referente al tema del rico insensato. Cristo Jesús venía hablando del tema que se enfocaran en él y aún se le presenta a uno pidiendo la herencia del otro hermano y Jesús le viene a decir, usted está equivocado, usted está mirando para otro lado, enfóquese en Cristo. Felicito, hermano, por ese tema. En relación a la pregunta del hermano, aquí en Venezuela tenemos muchos ejemplos de esos casos. En la Biblia, hermanos, de hecho, el hermano enfocaba la parte de, ellos le llaman mojado, ¿no? Aquí le decimos fuera de inmigración, fuera de las leyes. La Biblia está llena de éxodo. De hecho, hay un libro poderoso en la Biblia, cómo el pueblo de Israel salió de un país para llegar a otro país sin documento, sin nada, sin leyes que lo arroparan a ellos y aún así Dios los ayudaba. Esos hermanos que están así en esas circunstancias, oremos para que prontamente ellos puedan solucionar sus problemas y bueno, así lo dijo el hermanito Tomás, Dios sabe su corazón, si se van por ambición o se van por necesidad. Yo creo que eso es lo que nos queda a nosotros, orar por ellos y ayudarles en lo que lo podamos ayudar. Dios le bendiga. Un buen equipo hay aquí, los felicito a todos. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Arnoldo, por su participación. Así que creo que, hermano Rigoberto, cerramos ahí nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, hermano Tomasito, Muchas gracias, hermanito. Bendiciones. por Y moderar bendiciones a todos. Muchas gracias, mi hermano Tomasito, por moderar este tiempo tan importante como lo son las preguntas y los comentarios. Y, hermano, me gustaría que ahí usted pudiera levantar su manita virtual o si usted puede conectar su cámara y le demos la bienvenida a nuestro hermano Arnoldo Hernández. Es primera vez que él se conecta con nosotros. Nuestro hermano lo ha recomendado nuestro hermano Byron Huertas desde Unión Zacapa. Y un abrazo, hermano Arnoldo. decía el hermano que le mandáramos el link y el hermano le mandamos inmediatamente el link, le mandamos inmediatamente la invitación y por ahí en el WhatsApp me escribió que ya se estaba conectando. Así que, hermano Arnoldo Hermano Hernández, Arnoldo. Venezuela, le mandamos, de aquí de Guatemala, le mandamos un fuerte abrazo y de todas las naciones que están
conectadas en esta noche, como lo es Bolivia, como lo es Colombia, Perú, Ecuador, como lo es Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, hermanos que están conectados de República Dominicana, de todos estos países, reciba un fuerte abrazo, hermano, un fuerte abrazo, ¿verdad? Acá. Y también agradecerle también a todos nuestros hermanos de diferentes países que se conectan a las 9, que ya son fieles a la plataforma y que ahí están siempre conectados. Realmente agradecemos a todos los hermanos que el día de hoy formaron parte del programa. Una vez más, a nuestro hermano que dirigió la alabanza, a nuestro hermano expositor, a nuestro hermano que oró por el expositor, a nuestro hermano que nos presentó al expositor y nuestros hermanos que estuvieron a cargo de las oraciones y a nuestro hermano Tomás por ese excelente trabajo que él hace siempre todos los lunes y todos los viernes de grabar estas clases, estas enseñanzas que son de mucha importancia para cada uno de nuestras vidas. Así que también, hermano Tomás, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos ese trabajo precioso que usted hace de grabar las prédicas, hermano, de grabar el evento. Hermano, que Dios bendiga su ministerio y que Dios bendiga no solo a usted, sino a toda su hermosa familia. Así que Amén. vamos a Gracias, tener la hermano. oportunidad de tenerlo en Guatemala. Le pido a Dios que me tenga con sanidad, que me tenga sano para echar el viaje hasta Chimaltenango y poderlo ir a saludar, ya que nuestro hermano va a estar en Guatemala. Les cuento, ya me mandó la información. Ojalá nuestro hermano podamos tenerlo en la congregación del milagro. Estamos ahí. Vamos a contactarnos con el hermano Tomás porque no se puede ir de Guatemala sin visitar la congregación del milagro. Sección. Amén, amén. Vamos a hacer todo lo posible, hermano. Sí, yo sé que el hermano trae una agenda bien apretada, hermano. Yo sé que él viene con él viene con bastante trabajo, bien ocupado ya. Yo sé que esos días se los va a tener muy ocupados, pero yo creo que poniéndonos de acuerdo podemos hacer un espacio para que él pueda estar también Amén, hermano. en Guatemala. Amén. Va a ser un gusto, hermano, estar en Guatemala y con los hermanos, conocer a varios hermanos en persona. Los Amén. veo aquí en la pantalla, pero en persona nos conoce, a ver si logramos por ahí a todos. No, no a todos, pero al menos a algunos hermanos. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, un fuerte abrazo para todos.